Estamos con Graciela Fernández Meijide al término de su ciclo de entrevistas y en el camarín de la televisión pública. Graciela es una activista en derechos humanos, una política y ahora es una entrevistadora. ¿Cómo le sienta ese rol, Graciela? En todo caso, si querés, fue reafirmando algo que, por la edad que tengo, tantas cosas yo ya no voy a descubrir en mí misma, ¿no? Si no, tendría que haber estado muy despistada antes. Pero por lo mismo que fui muchos años profesora, que trabajé muchos años en política, incluso durante la dictadura, porque desde los organismos de derechos humanos al interior uno hacía política, aunque no fuera política partidaria y demás, sé escuchar. Aprendí que yo sé escuchar y que puedo hacer preguntas que tienen que ver con mi capacidad de decir de esto no sé. Contame, ¿qué pensás vos? Y yo creo que un buen entrevistador es eso, yo intento serlo, ¿no? Que vaya más hacia la pregunta al otro, preguntarle el por qué, o por qué piensa así, o qué piensa de tal cosa. Evito las preguntas que terminan en sí o en no, indefectiblemente, me parecen muy inútiles. Y bueno, eso aprendí. Me imagino que a lo largo de estas 2 temporadas en la televisión fue descubriendo cosas suyas en las entrevistas. ¿Es así? En general, si puedo evitar el ámbito del mucho barullo y de la confusión, lo evito. Y voy si no tengo más remedio, encaro así, pero trato de salirme de ese espacio y poder hablar desde mí. Repito, para que haya un diálogo en serio, tiene que haber al menos, obviamente, dos personas que se estén mirando, no que vean, sino que se estén mirando, y que se escuchen y no que estén oyendo. Eso es prestar atención y estar dispuesto a decir, bueno, a lo mejor, hoy, por ejemplo, en una entrevista con Santiago Kovaldov, él decía es una tragedia y yo decía, para mí es un drama. Y pudimos hablar sobre la diferencia que para cada uno tiene esto de qué es tragedia y qué es drama. No importa el resultado, la discusión, si alguien enriqueció al otro, pero teníamos sobre la misma situación distintas definiciones. ¿Por qué los argentinos no podemos dialogar con tranquilidad, escuchando al otro, como hace usted con sus entrevistados? Primero que a los argentinos lo que nos sale mejor en general, porque somos bastante autoritarios, es ponernos en las antípodas. Es más, a veces vos asistís a un lugar de conversación y sobre todo si hay un cierto debate, y te das cuenta que hay algunos que no están escuchando, solo están esperando que el otro cierre la boca para tirarle un argumento en la cabeza que a lo mejor no tiene nada que ver, o un reclamo, o lo que es peor, cuando no hay argumentos, una descalificación, que es la forma de terminar cualquier discusión útil. Cuando vos descalificaste al otro, se acabó. No hay más diálogo, no hay nada. Hay palabras. El tema de la reflexión es un tema central en sus investigaciones y en sus libros. ¿Es un poco el motor que la llevó a hacer estos trabajos? Una necesidad, distintas cuestiones, pero todo tiene que ver con una cuestión de lealtad con lo que fue ese pasado tan doloroso, que obviamente no estaba para nada planificado en mi vida, por el cual transité yo, pero mucha otra gente, mi familia por empezar, y otra gente que trabajó conmigo, y donde consolidar la idea de el concepto de derechos humanos era pasar de yo y mis derechos, o los derechos de mi hijo, en el caso que uno reclamara por un preso, por un desaparecido, a los derechos humanos que nos incluyen a todos, incluso a mi peor enemigo. Porque si no, no son derechos humanos, es otra cosa. El primer derecho humano, el primero
que se reconoce en la relación directa de cualquier habitante de un país con el poder constituido, son los derechos cívicos y políticos. El derecho a la vida, el derecho a poder expresarse, el derecho a la integridad física. Una vez que vos tenés asegurados esos derechos, siempre vas por más. Vas por los derechos sociales, económicos, culturales, por el derecho al medio ambiente, por el derecho a ser diferente y que no te persigan. Y acá se ha ido desarrollando los derechos. El matrimonio igualitario, no hace tanto, hace apenas ni un mes siquiera, estuvo toda la cuestión de la despenalización del aborto. Terminó decidiendo un Senado, a mi criterio, que se dejó presionar o muy antiguo, terminó decidiendo que los abortos siguieran en la clandestinidad, que ese es el resultado, desgraciadamente. Pero bueno, eso ya no se para. Esa gente expresándose, todas esas muchachadas, chicas y chicos, expresando ese derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, lo transforma en una cuestión de acción pública. Suele Graciela participar de los debates de actualidad y uno de los puntos fuertes, una de las cosas que me parece digna de destacar es que la grieta para usted no es tanto la batalla cultural, sino es la batalla contra la pobreza. ¿Ese es el punto que nos estaría faltando? Porque esa es difícil de saldar. Muy difícil porque no solo porque necesita un país en crecimiento económico, sino porque en el mundo hoy el avance tecnológico está reemplazando de tal manera el trabajo de la persona que si vos tenés encima una cantidad muy grande de gente, sobre todo joven, que no tiene las capacidades para encarar esa demanda, la brecha se va a hacer más grande. De ahí que sea urgentísimo. Primero, que se siga manteniendo la solidaridad de todos nosotros desde el Estado, ayudando económicamente, pero además haciendo una revolución educativa. En un determinado momento, Graciela, usted fue una de las primeras políticas que tuvo distintos cargos de fuerte peso dentro del ámbito nacional, legisladora, convencional por la ciudad de Buenos Aires, después ministra del gobierno de Fernando de la Rúa y después se decidió alejarse. ¿Se asqueó un poco de la política? Yo tuve buena relación en la política mientras construía un proyecto. Y fue un proyecto que yo hoy todavía reivindico, valía la pena. Yo creo que tenía un sentido. Había una agenda nueva de derechos, precisamente. Todavía había una correlación de fuerzas dificultosas y problemas irresueltos en el país, sobre todo de índole económica, que terminaron haciendo hacer agua, ¿no es cierto?, el proyecto. Yo sigo creyendo en la política. Es más, creo que aunque alguien te diga que no está haciendo política porque vienen de los escenarios o donde sea, nunca le creas. La política es la disputa por el poder. Ahora, lo que tenés que preguntarte si es porque hay afecto a la cosa pública o simplemente narcisismo exclusivamente, o intereses de enriquecimiento, o tener poder personal, o darle poder a grupos afines. Esa es la diferencia. ¿Cree que los casos de corrupción que se están denunciando en los últimos meses, con este desfile de empresarios en los juzgados, realmente va a producir un cambio en la sociedad argentina? Nunca pasó. Y no es que nunca existió. Esta vuelta fue obsceno, pero termina pasando. Y se unen distintas circunstancias, termina pasando. ¿Va a ser perfecto? Yo estoy seguro de que no. No es de los hombres hacer cosas perfectas. Cuando hablo de hombres estoy hablando de seres humanos, mujeres y hombres. Sin embargo, sí hay momentos en las historias de los países donde hay cambios. Y yo no creo que esto no esté ligado de alguna forma al acceso a la información, porque no puede ser casual
que esto esté, cosas similares o situaciones similares estén estallando en la realeza española, en Brasil, hayan estallado en Italia. Es decir, hay un momento en que cada vez la información democratiza. Es cierto que a veces que hay información basura, pero bueno, llega y cuanta más gente esté informada, más va a exigir hacia algún lugar. Yo en este momento creo que descreer a priori no nos hace bien. Usted fue una de las primeras luchadoras de derechos humanos que asistió a las primeras marchas en Plaza de Mayo. Me imagino que se sintió dolida con las críticas de muchas de sus compañeras de lucha de aquellos años. Dolida no, porque conocí demasiado el ambiente. Decepcionada, si quieren, sí, pero me parece que es un tema tan fuerte, con tantas víctimas, con tanto sufrimiento en el cuerpo social de este país, como para que no me exija a mí lealtades con quienes no las merecen.